Y está el link también en el aula virtual. Creo que la clase ya la había subido. A ver, no, es una versión anterior. Ya, vamos a seguir. Bueno, la última sesión habíamos conversado de diseños, pero también de variables, y dentro de estas les enseñaba la clasificación para diferenciar entre una variable cuantitativa versus una cualitativa o categórica también conocida. Las cuantitativas, les decía que existen varias clasificaciones o estrategias de clasificación de una variable. Ah, disculpen, olvidé de grabar la clase de ahora. Voy a dejar grabando la clase. Listo. Hay varias estrategias de clasificación de las variables. Una de ellas las divide según esto, ¿no? Entre variables cuantitativas y cualitativas. Y dentro de ellas, la escala de medición. O sea, esta es la forma de clasificación según la escala de medición. La primera categoría, o mejor dicho, el primer ítem en la escala es que las variables sean nominales. Aquí todas las categorías o posibles respuestas de una variable miden lo mismo o valen lo mismo. El ejemplo es el género, donde masculino vale lo mismo que femenino, ¿no? O sea, esto es nominal. El siguiente nivel son las escalas bueno, la escala ordinal. Por ordinal se entiende que acá existe un orden, ¿no? Una secuencia de eventos donde uno es mayor que el otro, aunque el orden que se establece no significa que sea en las mismas distancias. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, poníamos el nivel de instrucción. Por un lado teníamos sin instrucción, primaria, secundaria, y bien lejos estaba la instrucción superior, donde podría estar la superior técnica o la superior eh, universitaria, ¿no? Y dentro de la universitaria incluso las maestrías, doctorados. Pero no existe una diferencia equidistante entre un ítem y el otro. Solo sabemos que existe una mayor jerarquía, mas no sabemos dónde se encuentran los puntos de cada una de ellas, ¿no? Otro ejemplo es en las policías, en las Fuerzas Armadas, ¿no? Uno tiene capitán, general, comandante, cabo, soldado raso, ¿no? Y otras situaciones. Entonces, sabemos que podrían existir diferencias entre ellos, sabemos que algunos valen más en bajo algún criterio, pues, que el otro, pero no sabemos o no podemos decir que, por ejemplo, ¿no? Dos cabos equivalga a un sargento, ¿no? O algo así. Ya no tenemos esa diferencia entre, no podemos hacer una sumatoria. No obstante, les decía también que casi todas las escalas que empleamos en medicina son escalas ordinales. La escala de Glasgow, por ejemplo, es una escala ordinal. Y aunque hace un minuto les dije, no podemos hacer una sumatoria, lo cierto es que la matemática a nosotros los médicos no nos importa mucho, ¿no? Y terminamos haciendo sumatorias de cosas que no deberían sumarse, ¿no? La escala de Glasgow, por ejemplo, es para que entendamos todos, manejamos el mismo lenguaje, a un matemático purista no le gustaría, porque estamos sumando situaciones motoras, verbales, oculares, y eso no tendría un sentido, ¿no? Y si ustedes se ponen a analizar detrás, no existe un sentido. Pero en nuestra vida intentamos darle sentido a las cosas generándolas de esta manera, ¿no? Cualquier tipo de escala que manejemos en medicina, sea de clasificación, de pronóstico, diagnóstico, terminamos atribuyéndole o dándole puntos y esto no es correcto. No obstante, nos entendemos así, nos manejamos así. Si alguien viene a discutirles esto, terminan haciéndose los ofendidos, ¿no? Entonces, preferimos mantener esa situación, ¿ya?
Eventualmente podríamos cambiarlo, pero de momento funciona así la medicina. Vamos a utilizar escalas ordinales, donde los números son etiquetas en realidad, ¿no? Y vamos a hacer propiedades aritméticas de estas etiquetas, que sería como sumar, por ejemplo, los números de los DNIs, les decía, ¿no? Pero bueno, pues lo dejaremos así y como lo entendemos y nos comunicamos todos de esa manera y es comprensible, entonces no hay problema, ¿ya? La idea también de la comunicación efectiva es que ésta sea entendible, ¿no? Y si es que de esa forma nos entendemos, entonces lo seguiremos manejando así. Aun cuando en el fondo exista un error logístico, ¿ya? No, no importa, lo dejaremos así y incluso las evaluaciones que ustedes reciben por parte de todas las instancias educativas en las que han pasado, desde la primaria, secundaria y la academia, el examen de ingreso y ahora en la universidad, que los calificamos del 0 al 20, eh, tienen que entender que eso implica que es una escala ordinal, ¿ya? Porque otra característica de la escala ordinal es esta, ¿no? Que debe existir un valor de cero y este valor de cero debe entenderse o procurarse como la ausencia del fenómeno. El problema es que justamente cuando vemos las escalas de medición de intervalo, que son el siguiente nivel, el cero que vamos a plantear es un cero relativo, ¿no? Es un cero donde alguien arbitrariamente decidió ponerlo, ¿ya? Y eso también genera la confusión, ¿no? Porque, por ejemplo, la temperatura se maneja con valores negativos y uno dice, pero ¿cómo es posible que digamos menos 10 grados? ¿Por qué no decimos 0 grados y entender que cero implica la ausencia del fenómeno? Bueno, pues nuevamente a veces procedemos mal con las matemáticas. La diferencia de esta escala es que los intervalos o los valores están equidistantes uno entre otro. ¿Ya? Cuando decimos 10 grados y luego 20 grados, la diferencia entre 10 y 20 es la misma que entre 20 y 30, que es la misma entre 30 y 40, ¿no? Entonces, si bien es una escala donde el cero lo planteamos arbitrariamente, sí podría existir un cero absoluto, ¿no? Y digamos, las pocas variables que son de tipo de intervalo, sí podrían tener un cero absoluto, ¿ya? O mejor dicho, un valor negativo al cual lleguemos y que sea finito, ¿no? Que no pueda existir más allá, ¿ok? Esto se entiende mejor en la escala de razón, ¿no? En la escala de razón, el cero sí existe como cero, mejor dicho, no es posible que exista un valor negativo, ¿ya? Es un número real, ¿ok? Y lo otro es que el valor del número se puede elevar hasta el infinito, ¿ya? Y ustedes dirán, pero nadie pesa infinito, ¿no? O sea, ninguna persona pesa infinito o tiene infinitos años, ¿no? Pero no hablamos, no pensemos, no seamos tan egocentristas, ¿no? Nosotros no debemos manejarnos en función de lo que le pasa a los humanos, ¿ya? El valor del peso no nos referimos al peso de nosotros, ¿no? Sino al peso como variable, ¿ya? El peso como unidad de medida existe y nadie sabe cuánto mide el universo, así que podemos asumir también que el universo es infinito y que por lo mismo el peso o la masa también es infinita, ¿no? Entonces, quién sabe, pues, ¿no? Cuánto pesará el universo, ¿ya? Si existirá algún límite. Lo mismo pasa con estos valores, ¿no? Cero es la ausencia del fenómeno y no tendría un límite superior, a diferencia de las escalas ordinales, donde estas escalas, la ordinal, donde sí existe un límite, y usualmente es un límite pequeño que nosotros hemos establecido, ¿no? Por ejemplo, nadie puede sacar 22 de nota, ¿ya? O sea, eso es fuera del sistema, ¿no? ¿Y por qué no existe 22? Porque esta escala no es numérica. Nosotros establecemos los límites y decidimos hasta qué punto va a llegar. ¿Ya? La escala de Glasgow, por ejemplo, es un claro ejemplo, ¿no? Va de 3 a 15, ¿no? Ni siquiera llega al cero, ¿no? ¿Y por qué? Porque aquí no importa el valor como tal, ¿no? Son características o cualidades las que estamos atribuyéndole, ¿ok? ¿Dudas, preguntas sobre las escalas de medición?
Sí, doctor, en todo caso, usted mencionó en la anterior clase con referente a la escala Glasgow, que pertenecía a una variable categórica de tipo ordinal. Es básicamente como si le poniéramos no sé, a un Glasgow 15 una etiqueta, ¿no? De que está bien el paciente, solo sería una etiqueta. Así es, sí. Se refiere La básicamente a escala eso, la ordinal, variedad ordinal en todo caso. la escala ordinal, sí, es que nosotros estamos etiquetando números, ¿no? O mejor dicho, características las etiquetamos con números, ¿no? Este, vemos a un paciente grave, ¿ya? Que sabemos que en los siguientes minutos va a fallecer. Ustedes saben que deben aplicar un triage, ¿no? Un triaje. Saben que el triaje ha ido evolucionando, tiene varias clasificaciones. Actualmente se maneja el triaje del 1 al 5 y ustedes dirán, él es prioridad 1, porque si es que no hacemos una acción inmediata en este instante, va a fallecer. ¿Ok? ¿Por qué le pusieron 1, no? ¿Ese 1 significa un número o no es más que una etiqueta para resumir que el paciente requiere atención inmediata? ¿Ya? Podrían haberle puesto, ¿no? Eh, triaje rojo, ¿no? Y significaría lo mismo, ¿ya? O sea, es una etiqueta, pero ahora en forma de color en vez de número. O triaje A, ya es una letra en vez de un número o en vez de un color. La cuestión está que se entienda. El problema es cuando alguien quiere hacer una sumatoria de estos números, ¿ya? Piensan que dos triajes 2 equivale a un triaje 4, ¿no? Y eso es un error, pues, conceptual, ¿no? No obstante, algunas personas pasan por alto ello y sí hacen cálculos matemáticos de las etiquetas. Nosotros lo hacemos constantemente, ¿no? Y es un error, pero mi objetivo en este momento no es decirles que están equivocados todos y que estamos haciendo mal la medicina, sino que ustedes al menos racionalicen detrás y digan, ok, no estoy viendo a un número, estoy viendo una etiqueta, así que el proceso de análisis e interpretación de este número no debe ser como si fuese un número, sino como una etiqueta. ¿Ya? Así que mi juicio y mis escalas y decir, ¿no? Un paciente con grasgo 14 y luego viene otro con grasgo 13 y luego con otro con grasgo 12, no puedo pensar yo diciendo, este de grasgo 14 está menos severo que este de grasgo 13 y este a su vez menos severo que este de grasgo 12. El de grado 12 puede estar igual de severo que el de 13 y eventualmente que el de 14, ¿ya? Porque estoy evaluando algunas características y esas características no definen al paciente por completo, ¿no? Solamente estoy evaluando tres aspectos del paciente. Estoy reduciendo al paciente a tres características y analizándolo con un índice, ¿no? O sea, como una nota, ¿ya? Incluso ustedes cuando son evaluados en la universidad no se les evalúa por sus conocimientos, sino por un conjunto de elementos que algunos de ellos son de apreciación, ¿ya? Por ejemplo, constantemente hay alumnos que me reclaman que evalúe la asistencia, ¿no? Yo digo, pero ¿qué clase de evaluación de conocimiento es que yo evalúe la asistencia? Y claro, podrán decir, pero no, una evaluación integral implica que también veamos participación y asistencia y con eso decir que el alumno está aprovechando. Ok, pero ese es un aspecto dentro de la multidimensionalidad de lo que implica ser un buen alumno y no necesariamente es el más importante. No porque un alumno llegue todos los días a clase, es un buen alumno, ¿ya? O sea, y eso hay que entenderlo claramente, ¿no? No estoy diciendo que no sirva, pero sí estoy diciendo que el valor o la importancia que debemos darle es distinto. Y cuando analizamos a un alumno en todas las dimensiones, a veces se saca un promedio, ¿ya? O sea, se suma y se divide, ¿no? Pero a veces también le sacamos un aspecto porcentual, ¿ya?
¿Por qué hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Si no son números, ¿no? Son características, ¿no? Es difícil para algunos entender y lo reducimos a una simple proceso matemático que no debería corresponder, ¿ok? Pero bueno, ese ya es un debate que ustedes tendrán que ir haciéndose, ¿ya? Y espero que lo comprendan realmente, que esto no es así tan sencillo. En fin, vemos otras etiquetas, ¿ya? Por ejemplo, les decía que cuando yo hago un análisis estadístico de datos, todo lo etiqueto con números porque así es el programa estadístico. No me permite trabajar con etiquetas como tal, o sea, con etiquetas textuales, ¿no? Yo trabajo con etiquetas numéricas, ¿ya? Entonces, transformo todas las variables, las categorías, a etiquetas numéricas, ¿ya? Y la otra es la recategorización, que implica la transformación de una variable. Ya intentamos presentarla como números, pero luego decimos, oye, pero se entiende más fácil si lo presento agrupado. Bueno, hago una transformación de la variable para presentarla como etiquetas agrupadas, ¿ya? Y la otra forma de clasificación de las variables es aquí si es que las variables cualitativas tienen dos etiquetas, sí, pues dos etiquetas o dos categorías, se llamaría dicotómica, ¿no? Por ejemplo, el género, masculino o femenino, vivo o muerto, sano, enfermo. Bueno, pues son dos condiciones o categorías, ¿no? Esto es dicotómico. Si tiene tres a más, le llamaremos politómico. Por ejemplo, el nivel de instrucción, ¿ya? Le diremos que es politómico, ¿no? Y esto importa para efectos del análisis. También las variables cuantitativas pueden ser discretas, se llamarán así si es que el número no se puede fraccionar, por ejemplo, el número de pacientes en el servicio, haremos un conteo y jamás diremos un número fraccionado, ¿no? A diferencia de las variables cuantitativas continuas, donde el número sí se puede fraccionar, por ejemplo, peso, talla, ¿no? Son características que podemos fraccionar, presentarlas en decimales, centésimas, milésimas, ¿ok? Y esto importa porque, por un lado, sí podré sacar promedios y en el otro no podré sacar promedios, ¿no? En una variable discreta no sería correcto sacar un promedio porque no podría yo presentar un número fraccionado, ¿ok? ¿Dudas, preguntas de esta otra clasificación? Bueno, y aquí tenemos un montón de eh, descripciones de variables. A ver, voy a llamar a asistencia para que me den algunos ejemplos. Estamos 28 del 8. Listo. A ver. Carol Aliaga. ¿Está? Presente, doctor. Buenas noches. Hola, hola. Un ejemplo de una variable cualitativa nominal dicotómica. Vamos. Sí, doctor. ¿Podría ser un estado de salud? No uses ejemplos que ya hemos puesto en la clase. Mm, Otro ejemplo. ay, mm, no sé.
A ver, cada 3. Cueva Atayupanqui, ¿está? O bueno, Mario Atayupanqui, Sí, doctor, buenas noches. ¿te escucho? Podría ser, doctor, digamos, una persona en los términos, ¿no? En lo respecto a lo que es la salud, ¿no? Digamos, si una persona se encuentra sano o enfermo, o algo así. Pero es lo mismo que tu compañera estaba diciendo y le pedí que no digan los ejemplos que di en la clase. Em, o podría ser, ¿no? Con una persona, hacemos referencia a una persona cuando eh, vivo y muerto, ¿no? Algo que no podemos cuantificar. A ver, Choquehuayta Chacón, Sí, doctor presente, buenas noches. ¿te escucho? ¿Te escucho? Choquehuayta. Claudia Delgado, Sí, doctor, buenas noches, presente. ¿te escucho? Un ejemplo de variables cualitativas dicotómicas podría ser, doctor, un estado civil, como por No, ejemplo casado, soltero. no. Mm, ¿Qué característica tiene una variable dicotómica? ¿Cuál es la característica de una variable dicotómica? A ver, Ana Delgado, ¿no? Ninguno me ha respondido hasta el momento. Nicole Gamio, Nicole, no vino. Rocío Guamán, Presente, doctor. ¿te escucho? Doctor, una de las principales características de una variable dicotómica sería los valores posibles. Eh, Tiene exactamente dos categorías o niveles como sí o no, presente o ausente o verdadero o falso. También otra sería una naturaleza discreta. También podría ser la codificación, usos comunes como encuestas, estudios clínicos y análisis de datos para representar respuestas binarias o resultados, ¿no? O también una interpretación sencilla. Por ahí me pareció que dijiste ordinal. Bueno, un ejemplo de variable cualitativa nominal dicotómica. Disculpe, doctor, ¿de qué? Un ejemplo De de esa variable. variable, la primera. eh, Sería mm, eh, masculino o femenino. Ya lo hemos usado en la clase. Un ejemplo que no habíamos usado en la clase. Eh,
sería otro, el, bueno, el sí o no, que es común, ¿no? Ok, pero en un ejemplo de una variable, ¿cómo sería? O sea, es que Mm, mira, el sí o no está presente en casi todas, ¿no? Y tú puedes decir, por ejemplo, hipertenso, hipertensión arterial, ¿no? ¿Es hipertenso o no es hipertenso? Y se acabó. Puedes pasar a otra, diabetes. ¿Tiene diabetes? ¿No tiene diabetes? Se acabó. Claro, podrías también estratificar y clasificar, ¿no? Por ejemplo, obesidad. ¿Es obeso o no es obeso? Pero también puedes jugar con las categorías, ya, eso es en dicotómico, pero también podrías tú clasificarlo en otras condiciones. Claro, en obesidad podemos clasificarlo en obesidad grado 1, 2, 3, sobrepeso, normal, desnutrición. Y si es que vamos hacia atrás, podemos ver el IMC. O sea, podemos jugar en varios niveles según la recategorización que podamos emplear. Finalmente, nosotros podemos simplemente decir sí o no a la mayoría de variables y esto las transformaría en dicotómicas. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden presentar casi cualquier variable en dicotómica, ¿ya? Y esto según la recategorización que podrían plantear. A ver, vamos avanzando. Ok. Rodrigo Miranda, Presente, doctor, buenas noches. nominal politómica. Ah, tipo de dieta, si es, digamos, vegetariano, vegano, entre otros. Ok, la idea de la nominal politómica es que todas valgan lo mismo y que tengamos múltiples opciones de respuesta, ¿no? Entonces, casi cualquier cosa en la cual ustedes tengan múltiples opciones va a ser una nominal politómica, ¿ya? Por ejemplo, su compañero dice tipo de dieta, ok, ya. Ciudad de procedencia, también. Estado civil, también. Y así, cualquier otra cosa que se les ocurra, vamos a tener una nominal politómica. Ustedes, por ejemplo, ¿en qué universidad están? La Andina, ok. Podemos poner universidad de procedencia, que es nominal politómica. Existirán miles de universidades, ¿no? Este, ¿En qué hospital trabajan o a qué hospital acuden? Bueno, tienen tantas categorías como hospitales existen en el mundo, ¿no? Entonces, es una nominal politómica. Y así ustedes pueden imaginar cualquier condición que valga lo mismo, ¿no? Pero que tengamos muchas opciones, ¿ya? Esas son las nominales politómicas, ¿ok? Para efectos de los estudios son las más incómodas porque no puedo yo analizar tan fácil cuando tengo múltiples opciones. Preferimos reducirlas a solamente dos opciones, ¿ya? A eso le llamamos también la recategorización, ¿no? Intentamos reagruparlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las universidades las trabajaré como universidades públicas y privadas. Ok, no me importa si es que cuántas públicas haya o cuántas privadas haya, las trabajaré así en conjunto. Igual, puedo trabajarlas como de la capital y de las otras provincias. Bueno, las estoy categorizando, ¿no? Para que podamos entenderlas y clasificarlas. El asunto está que perdemos información con eso también. O sea, perdemos el dato fino que nos daba la ciudad de procedencia como tal. A ver, otra. Vamos a ver. Jeremy Oblitas. Cuantitativa razón continua. Jeremy. ¿Quién te dijo eso? Intervalo, intervalo está por otro lado, ¿no? Hacer lo que queráis o decir lo que queráis. A ver, pues.
¿Alguna respuesta? Doctor, ¿podría ser el volumen de orina, por ejemplo? ¿Mm? Ya que en Sí, las variables cuantitativas de razón continua son variables numéricas, ¿no? Que pueden tomar cualquier valor en un rango continuo. sí, nosotros podemos trabajar con cualquier variable que tenga una medición o una unidad de medida, ¿no? Dentro de, ustedes saben, desde cosas como voltaje, amperaje y esto, terminarán siendo variables que podemos trabajar con como una escala de razón, ¿no? Pero variables biológicas también, ¿no? La hemoglobina, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Los niveles de cualquier cosa que se les ocurra, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues cualquier electrolito que quieran, ¿no? Calcio, sodio, podemos nosotros cuantificarlas y dependiendo de cómo lo expresemos, podemos expresarlo como unidades o como décimas, milésimas de las unidades que queramos presentarlas, ¿ya? Incluso cosas como si vemos una hemorragia, ¿no? A un paciente, el volumen de sangrado, ¿no? Ustedes saben que la unidad de los líquidos es el litro, ¿ya? Y si es que presentamos los litros como si fuesen en mililitros o centímetros cúbicos, estamos expresando que justamente es una variable continua, ¿no? Porque estamos fraccionándola, ¿de acuerdo? Entonces, las escalas de razón son las más usadas dentro de la biología. A ver, Jeremy no contestó nada. Fiorella Pacheco, Presente, doctor, buenas noches. razón discreta. Eh, ¿Podría ser, doctor, por ejemplo, variables como número de hijos en los cuales no se puede dividir? Ok, otra. Eh, Número de empleados de alguna empresa, de algún hospital. Ya, de acuerdo. ¿Alguna más biológica que usemos con más frecuencia en medicina? Número de pacientes. mm, mm, Está bien, ¿no? O sea, cualquier cosa que podamos contar y que la unidad que estemos midiendo no se pueda fraccionar, ¿no? Por ejemplo, número de partos, ok, ya. Número de casos con, por ejemplo, ¿no? Número de casos hospitalizados por traumatismo craneoencefálico en la UTI, ya. O sea, cualquier cosa que podamos nosotros cuantificar y que represente a una unidad, o sea, a un sujeto de investigación que no se pueda fraccionar, ¿no? Entonces, claro, el número de recién nacidos, ok, también podemos decir el número de gestantes adolescentes atendidas en tal hospital, en tal periodo, ok, finalmente son una escala de razón discreta, ¿no? ¿Y por qué es de razón? Porque justamente el cero implica la ausencia del fenómeno, ¿no? Entonces ustedes dicen, ¿cuántas gestantes adolescentes ha habido en el último trimestre en tal centro de salud? Cero. ¿Qué implica? Cero, pues, o sea que no ha habido ninguna gestante adolescente, ¿ya? A eso le diremos razón discreta, ¿ok? Vamos avanzando, ¿ya? Entonces, cuando ustedes se expresen eh, en cualquiera de estas variables, tendrán que, o sea, cuando yo les presente cualquiera de esas variables y ustedes digan cuál es su escala de medición, lo deben presentar con nombre, apellido paterno y apellido materno, ¿ya? Nombre, apellido paterno, apellido materno, ¿ya? Porque si yo les presento una variable numérica, ustedes podrán decir, ah, es cuantitativa, pero fíjense que existen 4 tipos de variables cuantitativas, ¿no? Y les presento una cualitativa, también podrán decir cualitativa, pero existen 4 tipos, ¿no? Y reitero, esto importa para efectos del análisis. Vamos a ver. Un segundito.
un minuto, deme un minuto. Listo. Ahora sí, vámonos a... Bueno, este es un resumen nuevamente, ¿no? El nombre será si es cuantitativa o cualitativa, también llamada categórica. Y los apellidos, tendremos dos apellidos. El primer apellido, si es que es cuantitativa razón o intervalo. La diferencia entre uno y otro es que el cero existe o el cero es arbitrario. ¿Ya? El cero que ponemos ahí es un valor dentro de, de un conjunto de valores, pero finalmente no implica la ausencia del fenómeno. Y la cualitativa es que tenemos nominal y ordinal. Nominal, todas valen igual, y ordinal es que una vale más que la otra. En el segundo apellido veremos si es que es discreta o continua. Discreta es que no la puedo fraccionar, no hay lógica en el fraccionamiento, y continua es que sí se pueden fraccionar. ¿Ya? Mientras que las cualitativas tenemos dicotómicas y politómicas, ¿no? Dicotómicas, dos categorías, y politómicas, tres a más categorías. ¿Ya? Esto inténtenlo repasarlo varias veces, no es muy difícil de comprender. En medicina aprendemos cosas más complejas, pero sí lo necesitamos para efectos de los análisis que vamos a hacer después. Nuevamente son todas las opciones, ustedes podrán ir llenando. Ahora, vamos a conversar un poco de este tema, de causalidad. Nosotros cuando hacemos cualquier tipo de investigación, lo que estamos buscando finalmente es demostrar causalidad, ¿ya? Bueno, no existe una definición así tan clara de causalidad, ¿ya? O sea, digo, tan explícita. Podrán buscarlo en los diccionarios incluso, ¿no? Y van a entender que la causalidad es intentar entender el origen de las cosas, ¿ya? Solo que es muy ambiguo, ¿no? Esa descripción. Sin embargo, cuando hacemos cualquier tipo de investigación, estamos buscando de alguna forma eso, ¿no? De demostrar qué originó, cuál fue el origen de determinado fenómeno. Cuando nosotros eh, vemos que un paciente fallece, ¿no? Queremos saber por qué falleció, ¿ya? Igual, si es que le damos un tratamiento a un paciente, queremos ver cuál es el efecto de ese tratamiento, ¿ya? Entonces, lo que busca la causalidad es intentar demostrar ello, ¿no? Demostrar si es que algo que yo genere produce determinado efecto. Quizás la confusión viene aquí, ¿no? Que justamente estamos buscando efecto, ¿no? Y ustedes acuérdense de la relación causa-efecto, ¿no? ¿Causalidad debería buscar efecto o es al revés, ¿no? A partir del efecto busco la causa. Bueno, cuando nosotros hacemos un ensayo clínico o cuando efectuamos cualquier acto médico en general, ¿no? Cuando hacemos un acto médico y le damos a un paciente un tratamiento, estamos dando la causa, ¿no? ¿De qué cosa? De que el paciente mejore. Ese sería el efecto, ¿ya?
buscamos la causa, ¿no? O mejor dicho, generamos la causa, ¿no? Y suena medio extraño, pues decir que estoy generando la causa, ¿no? Este, eh, sería más fácil decir estoy generando el efecto, ¿no? Pero en realidad lo que estoy haciendo en el momento de hacer la prescripción médica es estoy generando la causa, ¿ya? Y cuando veo al paciente después de un tiempo, veré el efecto de aquella causa, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos en un estudio, cualquier estudio, es ver si esta causa generó tal efecto. A ese proceso de causa-efecto le vamos a llamar causalidad, ¿ya? La, el nivel más alto de demostrar causalidad es a través de la evidencia experimental. Nosotros, a través de un estudio experimental, podemos ver todos los pasos y procesos de cómo se genera un fenómeno, ¿ya? Además que estamos controlando todos los escenarios. Así que la evidencia experimental es la máxima cumbre, digamos, de la investigación porque permitirá ver todos los aspectos asociados a esta exposición o a esta causa para generar tal desenlace o tal efecto. La evidencia experimental es lo máximo, entonces, ¿ya? El problema es que hay muchas investigaciones que no se pueden generar a través de evidencia experimental. Tenemos que hacerla obligatoriamente a través de estudios observacionales, ¿ya? Y es lo más lógico, ¿no? O sea, comienzo con algo que no demande demasiado costo, que no ponga en riesgo demasiadas personas y después paso a un estudio experimental. No voy directo a un estudio experimental, pues, ¿no? Primero lo hago a través de una observación, ya ese es el proceso del camino lógico, ¿no? Comienzo con la observación y paso recién a la intervención, ¿ya? Entonces, eh, dentro de las observaciones, tampoco es que todas las observaciones valgan lo mismo. Les decía que los estudios observacionales transversales, debido a que son en un mismo momento, no podrán ser valoradas de la misma forma que un estudio experimental, ¿no? Ni siquiera dentro de los estudios observacionales, los estudios transversales valen mucho la pena. Los estudios transversales tienen muchas limitaciones. Entonces, un estudio transversal lo único que va a mostrarme es asociación, pero no causalidad, ¿ya? Solo va a mostrarme que las cosas están ahí juntas en un determinado momento, mas no van a decirme si alguno fue la causa de por qué el otro está presente. Así que tenemos que emplear otros criterios. Esos son los criterios de Hill, Brandon Hill, que se plantearon ya hace más de 50 años, en realidad, por los años 60. Son criterios para causalidad epidemiológica, pero en realidad son aplicables a todos los escenarios que conocemos. Algunos de ellos ya han ido pasando al desuso, cada vez son menos analizados, otros en cambio se siguen manteniendo. Fuera de la evidencia experimental, vamos a hablar de la temporalidad. Esto es algo lógico, pero a muchos se les olvida. La temporalidad habla que la causa tiene que ser antes del efecto. Es lógico, ¿no? ¿Quién podría decir que la causa debe estar después que el efecto? No tiene sentido. No obstante, en un estudio transversal, nosotros tenemos situaciones donde la causa y el efecto no son establecidas en cuanto a tiempo. Ambas se están midiendo en un mismo momento. Así que no podemos hablar de temporalidad en un estudio transversal. Sí lo podemos hacer en un estudio de cohortes, porque nosotros vamos a evaluar las cohortes en varios momentos. Sí podemos hablar de temporalidad en un estudio de caso control, porque veremos de manera retrospectiva si es que la causa estuvo antes que el efecto, ¿ya? Pero no podemos hacerlo en los estudios transversales, ¿no? Entonces la temporalidad va a estar presente en la mayoría de diseños, pero dado que los estudios transversales son los más frecuentes en nuestro contexto, casi todos los estudios que nosotros analicemos en nuestro contexto carecen de una evaluación de temporalidad. El siguiente criterio es la fuerza de asociación. Esta fuerza de asociación, ¿ya? Esto que estamos viendo acá, también se le conoce asociación estadística
Ustedes ya lo han conocido, ya lo han visto en el curso de epidemiología. Por cierto, ¿hace cuántos años han llevado el curso de epidemiología? ¿1, 2, 3 años? ¿Hace cuánto? Sí, doctor. ¿Y por qué? O sea, digo, ¿por qué todavía no lo llevan? ¿Es un curso de qué año? Ok. Bien. Bueno, eso es un tanto incómodo porque en realidad debían haberlo llevado ya. Este, en fin, la fuerza de asociación es un criterio que, bueno, una unidad de medida que empleamos usualmente en la epidemiología. En realidad lo usamos en cualquier estudio, ¿ya? Pero estas son las medidas de magnitud más frecuentes, el OR y el riesgo relativo. Estas dos son las más frecuentes, ¿ya? Nadie va a aprobar el curso si no sabe interpretar ORs y riesgos relativos, ¿ya? Así que vamos a dedicarle buen tiempo a su interpretación. Y en el módulo 2, módulo 3, vamos a seguir repasándolo, ¿no? Entonces, pero vayan buscando qué significa, cómo se interpreta, cómo se calcula. Su cálculo es muy sencillo, ¿ya? Claro, a nivel no ajustado, a nivel crudo, etcétera, es sencillo. Puede ser muy complejo también, pero en sí el concepto es sencillo de entender, ¿ya? No obstante, cuando hablamos de OR o riesgos relativos, lo que estamos hablando es de una especie, vamos a poner aquí, ¿cuántas veces más puede ocurrir un fenómeno? Para efectos del módulo 1, el OR y RR lo vamos a interpretar igual, ¿ya? ¿Cuántas veces más? Ya en el módulo 2 y 3 iremos modificando o haciendo ajustes de cómo se debería emplear, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿no? Si es que yo tengo en un grupo que recibe tratamiento, que el 10% se cura, y en el grupo que no recibe el tratamiento, tengo que el 5% se cura, entonces diré que se curó el doble, pues, ¿no? En el grupo que recibe el tratamiento, ¿ya? Si se curó el doble, ese doble es 2, pues, ¿no? Es una simple división entre 10 y 5. Ese 2 es el riesgo relativo, ¿ya? Claro que aquí no hablaríamos de riesgo, sino de beneficio, ¿no? Pero es cuántas veces más puede ocurrir un fenómeno. A eso le llamamos fuerza de asociación. Cualquier prueba estadística les puede decir si algo está asociado o no, ¿ya? Eso es algo muy sencillo de decir. Pero decir cuántas veces más se produce esa asociación, esa sí es la parte difícil, ¿no? Y estas pruebas estadísticas te lo dicen, ¿ya? ¿Cuántas veces más se asocia? Bueno, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y a eso le llamaremos fuerza de asociación. Mientras más alto sea el número, está más asociado. No obstante, también cuando más bajo sea el número, también está más asociado. Ya lo veremos después, ¿ya? Pero el asunto, como es un cociente, una división, si es que se acerca más a la unidad, es que la asociación tiende a desaparecer, ¿no? ¿Por qué? Si yo digo 10% en un grupo y 10% en el otro grupo y lo divido, 10 entre 10 vale 1, ¿ya? Entonces se acercó a la unidad, o mejor dicho, está dentro de la unidad, ¿no? Si yo digo 12 y en el otro 10, bueno, pues es 1.2. Y sí, pues entre 12 y 10 no hay mucha diferencia, ¿no? Así que no importa, ¿ya? Si yo digo 30 y en el otro 5, bueno, ahí es 6, ¿no? Entonces, eso sí está bien lejos de la unidad, son 6 veces más. Entonces, mientras más alto sea la fuerza o más grande sea la fuerza de asociación, yo diré que el fenómeno ocurre con una mayor presencia. Entonces, la fuerza de asociación es un criterio estadístico de magnitud. Diremos cuántas veces más. Yo les decía también,
También si es muy pequeño, habla de fuerzas de asociación. Claro, pues es que si yo lo divido al revés, ¿no? Dije 30 entre 5, salió 6, ok. Pero también puedo dividir, ¿no? 5 entre 30, ¿no? Y el valor que me dé también es un tipo de fuerza de asociación, solamente que entendiéndolo al revés, ¿no? Es un juego de números. Y ese juego de números, o sea, 5 entre 30, me dará un valor que está por debajo de la unidad, ¿ya? La cuestión está que no toque la unidad. Si toca la unidad, ahí es el problema, ¿ya? Pero la fuerza de asociación se expresa usualmente con estas dos medidas, OR, riesgo relativo, son las más frecuentes y lo vamos a conversar bastante durante el resto del curso, así que estudien. La otra que se presenta también con con poca frecuencia en los estudios clínicos, usualmente sí en los estudios preclínicos, ¿no? O sea, en modelos animales, es la de dosis y respuesta. En los modelos clínicos también hay, pero usualmente también en la fase 1 y fase 2 de los ensayos clínicos, ¿ya? En una fase 3 es difícil, ¿no? Por cierto, ¿cuáles son las fases de un ensayo farmacológico, no? A ver, cualquiera de ustedes diciendo ahorita fase 1, fase 2, fase 3. ¿Cuáles son las fases o cómo se entienden las fases de un ensayo farmacológico? Farmacología ya han llevado, así que no se queden callados. Fiorella Pacheco, Presente, doctor. ¿te Eh, escucho? bueno, doctor, que recuerde eran 4 fases, si no me equivoco. La fase 1, por ejemplo, en lo que va a venir a ser ensayos clínicos, es primero medir la tolerabilidad y la seguridad, ¿no? De lo que va a venir a ser el fármaco. En la fase 2 se determina la eficacia, la dosis y la pauta de tratamiento. Mm, en la fase 3 se evaluaba la eficacia y la seguridad del tratamiento y en la fase 4 ya se daba la comercialización de lo que va a venir a ser el fármaco en lo que va a venir a ser ensayos clínicos. Ok, ¿no? Nosotros también tenemos a veces una fase preclínica, porque lo que has dicho como fase 1, 2, 3 y 4 es la que nosotros conocemos como la fase clínica, ¿no? Y la fase preclínica es la que se puede hacer desde niveles moleculares y simplemente de modelamiento computacional por inteligencia artificial, vacas Petri, después pasar a modelos animales, ¿no? Son todas esas fases preclínicas, ¿no? Ya cuando hacemos el salto de ratoncito de laboratorio al humano, ya ahí nosotros hablamos de fases clínicas y la primera será ver la dosis respuesta, ¿no? Esa es la primera fase, ¿no? Y terminaremos con la fase 4, que es la de post-comercialización. La de post-comercialización, usualmente ya no es como tal un ensayo clínico, sino que ya es un estudio casi observacional, ¿ok? En cambio, la fase 1, 2 y 3 sí son ensayos clínicos, ¿no? Les decía que en las fases iniciales, fase 1 y fase 2, solemos ver esto, ¿no? Dosis respuesta, principalmente en la fase 1, ¿no? Donde nosotros estamos viendo la tolerancia del paciente al fármaco. Bueno, pues le iremos dando mayores dosis y esperaremos tener alguna respuesta distinta, ¿no? Controlada. Y en la fase 2 también lo podemos ver, ¿no? Damos una dosis mayor y esperamos tener una respuesta mejor, ¿no? Este, si ustedes dan, por ejemplo, 100 miligramos de aspirina a un paciente, bueno, de ácido acetilsalicílico, ¿no? A un paciente, esperarán tener cierto nivel de protección. Si le dan 200, un nivel mayor, si le dan 300, un nivel más alto, pero al mismo tiempo comienzan a aparecer efectos adversos, ¿no? Entonces, con 100 era poco frecuente, con 200 podrían aparecer, con 300 es más probable. Entonces, tendrán ahí esta dosis respuesta o gradiente biológico también, donde a más dosis hay más efecto, ¿ya? O más respuesta, sea para bien o para mal, ¿ya? No se aplica a todos los fenómenos biológicos,
tenemos algunos fenómenos idiosincráticos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? El fenómeno de Steven Johnson, ¿no? Ustedes sí han escuchado, ¿no? Esto de que hace su necrosis epidérmica, ¿no? Entonces, hay algunos fármacos que pueden producir ese tipo de enfermedades o condiciones sin una dosis alta, ¿ya? Incluso con exposiciones mínimas, el paciente podría desarrollar estos fenómenos, ¿ok? También tenemos lo que llamamos el fenómeno en J. ¿Alguien ha escuchado o alguien puede decirme a qué significa el fenómeno en J? Vamos, fenómeno en J, fenómeno en U. Bueno, fenómeno en J o fenómeno en U. Doctor, quizás es la relación entre la dosis y la respuesta que tiene un efecto de un principio activo, como por ejemplo en un riesgo de que a la dosis aumente el peligro de haber un efecto adverso. No. A ver, ¿qué estoy graficando? Voy a retirar esto un poco. Ya. Por ejemplo, si es que yo pongo por acá, ¿no? Dosis y por acá, para que lo entendamos, ¿no? Como algo como riesgo de muerte, pongamos así, ¿ya? Eh, Este es un fenómeno en J, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que mientras más baja tenga la dosis, puede que tenga un riesgo de muerte, digamos, de 10, pero le comienzo a aumentar la dosis y mi riesgo disminuye a, digamos, hasta 1. Y luego le vuelvo a aumentar la dosis y vuelve a incrementarse mi riesgo. Y ya cuando llego a dosis muy altas, mi riesgo de muerte puede ser acá, por ejemplo, no sé, pues de 50 o de 100, ¿no? Imagínense que esta línea va del 0 al 100, ¿ya? Entonces, vamos a poner así, 100, 90, 80, 70, 60, y así, ¿no? Hasta 0. Y en dosis, lo mismo, vamos a ponerle por aquí, 0, 10, 20, 30, 40, 5, vamos a poner más, 80. Puede tener opiniones o revisiones encontradas, ¿no? El alcohol, si ustedes no toman nada de alcohol, pueden tener un riesgo de infarto de miocardio, por ejemplo, o infarto cerebral, este, mínimo, pero finalmente van a tener un riesgo. No obstante, si toman un poco de alcohol en la forma de, digamos, ¿no? Vino, ya con una copa al día, ¿no? Debido a los flavonoides que tiene, su riesgo va a disminuir, ¿ya? No va a ser el mismo que aquel que toma, que no toma nada, ¿no? Su riesgo va a ser menor, ¿ya? Que aquel que no toma nada. ¿Es algo bueno o es algo malo? Dependiendo de la dosis, cantidad, frecuencia y calidad del alcohol que estén tomando, van a tener menos riesgo. Pero si se excede de esta condición específica, su riesgo va a comenzar a incrementarse. Ya digamos que si toman 2 o 3 vasos, copas al día, ya su riesgo va a ser lo mismo que aquella persona que no tome nada. Y si toman 5, 6, 7 vasos, bueno, pues su riesgo de muerte sí se va a incrementar, duplicar, hasta triplicar a aquella persona que no tomaba nada. A este fenómeno le llamamos fenómeno en J, ¿no? Como se dan cuenta, con dosis mínimas existe un riesgo, sin dosis, sin dosis existe un riesgo, con dosis mínimas el riesgo disminuye y luego va aumentando conforme vamos aumentando la dosis también, ¿ya?
El asunto está que no siempre en una investigación vamos a poder identificar el fenómeno en J. A veces tenemos un punto de corte aleatorio, aquí por ejemplo, y para graficar una línea tenemos que ver varios puntos, ¿no? Si por ejemplo hacemos un cálculo y decimos, ¿cuánto de alcohol está tomando por día? Bueno, y decimos, los que toman menos de 300 tienen el mismo riesgo que los que toman más de 300, puede deberse a que estamos analizando mal la curva, ¿ya? Y podríamos verlo mal, ¿no? Tendríamos que tener múltiples puntos de corte para poder graficar el comportamiento de la curva, ¿ok? En fin, ese es un fenómeno en J, también le llamamos en U porque algunos fenómenos podrán tener un comportamiento un tanto ya más llamativo incluso, ¿no? Que se puede expresar así, ¿no? Así, ¿ya? Revísenlo, búsquenlo, son pocas las condiciones, incluso, por ejemplo, fumar, ¿ya? Fumar, hay enfermedades como también, ¿no? Infarto miocardio, infarto cerebral, cáncer de lengua, cáncer de pulmón, siempre va a ser lineal, ¿no? El fenómeno fumar, ¿ya? Siempre va a ser lineal cuando analizamos estos desenlaces, ¿no? Así, mientras más fumes, más riesgo tienes. Ok, ya. Eso es fumar. Pero cuando analizamos, por ejemplo, ¿no? Para condiciones como una colitis, ¿no? Enfermedad de Crohn, ¿ya? Fumar podría tener cierto efecto benéfico, ¿ya? Entonces, podríamos tener un comportamiento o una curva un tanto así, ¿no? Donde no fumar tiene riesgo muy alto, fumar un poquito te lo disminuye drásticamente y fumar mucho ya vuelve a incrementártelo, ¿no? Entonces, vamos a tener estos vicios o estas, digamos, costumbres o condiciones usualmente dañinas que en dosis bajas podrían tener cierto efecto benéfico, ¿ya? No se confundan, no estoy hablando a favor de la homeopatía no sirve, no existe, es una mentira, el que la ejerce es un charlatán, ¿ya? Pero sí existen estas otras condiciones donde tenemos estos fenómenos y entenderlas o comprenderlas podría ayudarnos a no sacar conclusiones inapropiadas, ¿ya? No es que mientras más alcohol tome me va a ir mejor porque tomando una copa al día me va bien, voy a tomar entonces una copa más grande, ¿no? Eso es tonto, pues no aplica así, ¿ya? Igual, ¿no? Yo sigo tomando más alcohol, va a aparecer más riesgo, pero esto es porque la dosis respuesta o gradiente biológico tiene este comportamiento paradójico que le llamamos fenómeno en J. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas ahí? Doctor, esta curva en J también podría ser aplicable entonces al índice de masa corporal en relación, por ejemplo, no sé, a la mortalidad. Tendríamos que revisarlo, estudiarlo, ¿no? O sea, es finalmente una propuesta, ¿ya? Se vio en el consumo de alcohol. Claro que haciendo mucha estadística detrás para poder entenderla y depurarla, ¿no? No obstante, eh, no es recomendable hacer ese tipo de propuestas, ¿ya? O al menos si lo hacemos, tendríamos que tener cuidado. En el índice de masa corporal, ya en otras condiciones, busquen el estudio, revísenlo y podríamos tener quizás en más de un ejemplo fenómenos en J, ¿ya? Ciertamente, ¿no? Si una persona, digamos, es obesa, tendrá daño, pero también, ¿no? O hasta más riesgo que una persona obesa, ¿no? Pero si queremos hablar de infarto de miocardio, bueno, pues una persona otras condiciones, ¿no? Como probabilidad de ingreso a UTI o recurrencia de neumonías. Bueno, pues será más para el lado de desnutrición, ¿ya? Entonces, sí tendríamos un fenómeno en J, un fenómeno en U, dependiendo de qué desenlace evaluemos. Pero sí, es un ejemplo válido. Vamos avanzando. El otro es la plausibilidad biológica. Y esto entiéndanlo,
yo hace rato les decía que la homeopatía es para charlatanes, y es que eh, cuando nosotros hablamos de plausibilidad biológica, lo que estamos hablando es de que si existen fenómenos fisiopatológicos detrás que puedan explicar la causa y el efecto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo le doy un antiagregante plaquetario, espero que el paciente no se infarte, ¿no? ¿Tiene lógica? Sí, tiene lógica, porque estoy afectando o alterando, ¿no? Todo este proceso por la cual el paciente podía trombosarse, ¿no? Entonces, formar sus coágulos, infartarse por ahí, ¿no? Entonces, sí, tiene lógica. Si le doy un anticoagulante, también no es el mismo fenómeno, pero finalmente produce el mismo efecto, porque estoy atacando a la misma condición a través de dos vías. ¿No es lo mismo un anticoagulante que un antiagregante? No, no es lo mismo, pero ambos van a reducirte el efecto que quieres evaluar, ¿ya? ¿Y por qué? Ah, bueno, cojamos nuestro libro de fisiología y ahí veremos toda la cascada de coagulación, donde al final, ¿no? Veremos cómo afectan las vía intrínseca, intrínseca, aunque sí es una clasificación antigua, ¿no? Y dónde actúan los anticoagulantes, ¿no? Si es que son anticoagulantes directos, digamos las heparinas de bajo peso molecular, etcétera, ¿no? Warfarinas, enocomarina, si es que vamos a los anticoagulantes inhibidores de la 10A, etcétera. Entonces, podríamos nosotros discutir sobre el fenómeno fisiológico que explique el efecto que estamos viendo, ¿ya? Pero digo que acá entra un poco de ser charlatán, porque muchas veces vamos a intentar explicar, forzar la explicación fisiopatológica, ¿no? Para que se adecue a nuestros deseos sin que exista una evidencia real, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando quisieron explicar esto del efecto de la altitud para disminuir la probabilidad de contagio del COVID, ¿no? Hablaban de la radiación, del tamaño de las gotículas, ¿no? Gotículas, le decían, ¿no? Una expresión española, ¿no? Este, por ejemplo, ¿no? Yo decía, pero ¿quién ha estudiado la radiación? ¿Quién ha estudiado el tamaño de las gotículas, ¿no? Y intentaban darle esta explicación, ¿no? Pero si se dan cuenta es una explicación forzada. Lo mismo con la ivermectina, ¿no? Intentaban darle algún tipo de explicación fisiopatológica a un fenómeno que no tenía nada que ver, ¿no? Praziquantel, ¿no? Comenzaban a hablar, ¿no? Y uno decía, ¿cómo es posible que la ivermectina trabaje, o sea, un antiparasitario trabaje? Y luego intentaban hacer algún tipo de analogías, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay algunos fármacos de psiquiatría que tienen efecto en el manejo de la tuberculosis, ¿no? Entonces, intentaban hacer tipos de, no, pero si estos fármacos funcionan saliendo de su condición por el efecto pleiotrópico, ¿no? De estos fármacos, podríamos tener también un efecto así. No tiene ningún sentido, ¿ok? Lamentablemente, la plausibilidad biológica, si bien apareció como un criterio de causalidad, eh, y sí, tiene que estar presente siempre. No podríamos nosotros hablar de un fenómeno causal sin tener una lógica detrás, ¿ya? Es la que es más fácil también de manipular, ¿no? Cualquier persona puede dar una explicación, aún siendo ignorante del tema, para poder justificar una condición, ¿ya? Y digo que es la que siempre debe estar, pero al mismo tiempo es la más vulnerable porque siempre tiene que estar, ¿no? Siempre tiene que haber un marco teórico detrás que sustente tu resultado, ¿no? Nunca podrías hacer tú un ensayo clínico directamente sin haber hecho una revisión del marco teórico que sustente que en fases preclínicas, ¿no? O en fase uno y fase 2 funcionó el fármaco, ¿ya? Si no tienes esa evidencia, no podrías tú lanzarte a fase 3, ¿no? Y por ejemplo, el uso de la ivermectina en el COVID fue directamente fase 3, ¿no? O sea, ni siquiera hubo un ensayo previo, ¿no? Directamente a fase 3, ¿no? Y eso estuvo muy mal, pues, de nuestra parte, ¿no? Y por decir uno de los tantos fármacos que se distribuyeron en el Perú,
que no fue el único país que también distribuyó otros fármacos que no tenían sentido, ¿no? Se distribuyó muchos tipos de fármacos en el mundo, ¿ya? No fuimos los únicos, mejor dicho, en el mundo se vieron ese tipo de cosas, obviamente motivados por malos intereses, ¿no? Intereses económicos, sobre la plausibilidad biológica, ¿no? Intentaban explicarlo, ¿ya? Así que tengamos cuidado cuando alguien venga y nos dice, este fármaco funciona por tal motivo, veamos si realmente esos motivos son creíbles y si es que existen estudios detrás que lo sustenten, o al menos referencias, digamos, bibliográficas que sí sean, que no sean parcializadas, ¿no? Que no sean manipuladas por la industria, ¿ya? Tengan mucho cuidado, ¿no? Es la forma más fácil de engañarles, ¿ya? Y los de, estos que les decía de la homeopatía, mienten bastante empleando ese tipo de argumentos, ¿no? De que existe, ¿no? Tal hierba sirve para curar tal condición. Es mentira, ¿no? No sirve. Pero ellos van a decir que sí sirve porque tiene tal o tal cosa, ¿no? Ya hace unos minutos, por ejemplo, les dije, ¿no? Que el vino tiene flavonoides y que esto ayuda a reducir el estrés oxidativo y que podría con eso ayudar a la vasodilatación de, digamos, en general, ¿no? Arterias, arteriolas, y con ello ayudar a mejorar el gasto cardíaco, etcétera. Eso es un argumento que me lo estoy sacando de la manga, ¿no? Puede que no sea verdad, ¿no? Pero lo puedo emplear y decir con tanta seguridad que podría engañarles a ustedes, ¿ya? Entonces, tengan cuidado porque incluso nosotros, sus profesores, podemos decirles cosas que no sean ciertas, ¿no? O sea, que estén fundadas en nuestros propios prejuicios o en nuestra creencia de que sabemos, ¿no? Así que plausibilidad biológica es el argumento más débil, no obstante, siempre tiene que estar presente. Y el último vamos a ver ahora es el de consistencia, ¿ya? Y ¿cuál es el contraargumento ante la plausibilidad biológica o todos los otros? Esa consistencia, justamente, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros podemos manipular incluso una investigación para que salga un resultado efectivo, o digamos, demostremos una eficacia, ¿no? Pero cuando el mismo resultado se obtiene en diversos escenarios, en diversos estudios, hablamos de consistencia, ¿ya? Si a través de diversos modelos, de diversos estudios, en diversos contextos, con diversas poblaciones o con diversas características poblacionales, obtenemos el mismo resultado, a eso le llamaremos que es un resultado consistente, ¿ya? ¿Y por qué importa eso? ¿O por qué es mejor esto? Porque ahí ya me estoy evitando los sesgos de que solamente funcionó con los que yo he tratado, ¿no? Si funciona aquí como en la China, funciona en cualquier lado, ¿no? O sea, va a ayudarnos igual, ¿ya? Entonces, la consistencia es una situación muy importante de analizar porque va a decirnos de la replicabilidad del resultado que estamos obteniendo. Es casi como hablar de validez externa, ¿no? La validez externa habla de la capacidad de generalización de resultados. Bueno, pues la consistencia de algún modo también nos dice eso. Cuando yo tengo resultados consistentes, significa que sirven en diversos escenarios, así que va muy bien, pues, ¿no? Un resultado que es consistente nos indica que podemos aplicarlo en diversos escenarios y obtener resultados similares. Listo, hasta ahí. ¿Dudas, preguntas? Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio experimental, la evidencia experimental existe, obviamente porque es un estudio experimental, pero también vemos temporalidad porque todo estudio experimental es al mismo tiempo un estudio prospectivo. Así que vamos a ver temporalidad, ¿no? Vamos a ver desde que intervenimos hasta que vemos el efecto. Así que va a haber temporalidad. Cuando hacemos un estudio experimental, también calcularemos riesgos relativos. Eso es fuerza de asociación. Dentro de otros índices, ya también podemos calcular hazard ratio y otros, ¿no?
Cuando hacemos un estudio experimental, también podemos ver dosis-respuesta, ¿no? Porque podemos intervenir con una dosis más baja, una dosis intermedia y una dosis alta. Obviamente que para llegar a un estudio experimental, habremos hecho una revisión de literatura amplia y también de estudios y fases preclínicas y veremos plausibilidad biológica. Y por último, un ensayo clínico usualmente se hace en 2 o 3 tipos de poblaciones, en múltiples centros, y hacer eso nos da consistencia, ¿no? Si es que funciona en todos los centros y funciona en poblaciones con diversas características, al ser un multicéntrico, entonces tendremos consistencia. Pero también, si es que vemos un estudio hecho en varios lugares, en varias ciudades, o replicado en varios momentos, también veremos consistencia, ¿no? Ahora, los estudios observacionales no tienen evidencia experimental, pero si es un estudio de caso control cortes, tendremos temporalidad. En los estudios de cortes también se puede calcular riesgo relativo. En los estudios de caso control calcularemos el odor retio, ¿no? Y dependiendo de qué estemos evaluando, podríamos ver, ¿no? Exposiciones bajas, intermedias, altas, podremos ver dosis respuesta. Por ejemplo, ¿no? Es algo frecuente categorizar el índice tabáquico o ver también el antecedente de tabaquismo, si es que esa persona fuma recién, fuma ya hace un buen tiempo, si es que es un exfumador o si nunca fumó. Es una variable ordinal, si se dan cuenta, ¿ya? Y con esa variable ordinal podemos calcular la magnitud de lo que se está evaluando, ¿no? O sea, por ejemplo, la probabilidad de cáncer en una persona que nunca fumó, en alguien que fumó hace más de 10 años, dejó de fumar hace más de 10 años, que fuma actualmente, ¿no? O que es un fumador pesado, entonces podremos hacer una dosis gradiente y evaluar. La posibilidad biológica, en todo estudio tiene que existir esto, ¿ya? Reitero, siempre debe estar, pero al mismo tiempo es la más fácil de manipular, ¿no? Podemos revisar literatura diversa y crearnos al mismo tiempo una plausibilidad, es la más engañosa, pues. Y consistencia habla de que nosotros evaluaremos en diversos escenarios, diversas poblaciones o diversos contextos y obtendremos similares resultados, ¿ya? Si es que yo obtengo, a pesar de diversas poblaciones, contextos, similares resultados, significa que eso que estoy evaluando ciertamente es real, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Fumar produce cáncer de pulmón en poblaciones en China. Se replicó el estudio en México y se encontró que también produce cáncer de pulmón. Se replicó el estudio en Brasil y también se encontró cáncer de pulmón. Creo que nadie discutiría diciendo, oye, pero no se hizo en mi país, entonces no creo que produzca cáncer de pulmón acá. No, no, nadie usaría ese tipo de argumento, ¿no? O sea, no tendría sentido, ¿ya? Entonces, la consistencia nos habla de eso, ¿no? Replicar los resultados o las investigaciones y obtener similares resultados. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Listo, chicos. Hasta ahí dejamos